pues López Portillo deja pues un problema, un paquete realmente económico grande de la Madrid, que además no estaba de acuerdo con las últimas decisiones que había tomado López Portillo y que de hecho da un giro al tratamiento de la crisis, y como sabemos es justo el inicio de las políticas neoliberales, ¿no? La última crisis a la que me voy a referir es la de, bueno, sí, las crisis, sí. El 94. Sí, la del 94. Siguiente. Ahí, en 94. Bueno, ya para el 94, que es cuando se da la última crisis de este siglo XX que estamos revisando, bueno, hay una población urbana pues más importante, ¿no? Y lo mismo, población económicamente activa, predominantemente en el sector terciario, ¿no? Es decir, la parte de comercio ha crecido muchísimo, y aquí hay que tomar en cuenta un factor. Uno de los resultados de largo plazo de la crisis de 1982, y bueno, no pude ya traer la gráfica, pero es el crecimiento enorme de la economía informal. O sea, es en los años 80 cuando se tiene, no es que el comercio informal haya surgido en los años 80, pero indudablemente como fenómeno así masivo es de esa década, ¿no? Y empieza a competir también con la economía formal, ¿sí? Bueno, en la siguiente. Bueno, aquí en la crisis de 1994, por lo que nos toca a los factores internos, vamos a tener que hay un desgaste paulatino en la economía. Eso es interesante porque, digamos, es un momento, los años previos a 1994, entre 91 y 94 más o menos, cuando el país recibe muchos recursos, es decir, recibe muchas reservas, está, digamos, en un buen momento exportador, y sin embargo, aunque hay una entrada récord de capitales, empieza a tener problemas. Y bueno, ¿por qué surgen los problemas? Bueno, un primer punto es que la política gubernamental, digamos, ya a partir de este momento se centra en el famoso equilibrio presupuestario, ¿no? Entonces, toma medidas para eliminar el déficit, y en ese sentido pone en un segundo plano las medidas que tienen que ver con bienestar económico de la población, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Ahora, otro aspecto es el hecho de que hay una apreciación, bueno, el tipo de cambio se mantiene en buenos niveles, ¿no? Es decir, el peso es fuerte, y eso de nuevo fomenta mucho las importaciones. Entonces, México recibe muchas reservas, pero gasta mucho en importaciones. Entonces, si cuando nosotros escuchamos que dicen, ay, es que México tiene un récord de reservas y tenemos muchísimas reservas, sí, pero a ver, ¿cuánto estamos importando? Porque si importamos al mismo ritmo que nos llegan las reservas, pues es decir, estamos tablas, ¿no? Bueno, y además sufre lo que algunos autores, bueno, lo que concretamente Enrique Cárdenas ha denominado para este caso la enfermedad holandesa. Es un fenómeno económico. ¿Qué pasa? Que se fomenta, bueno, viene un auge del petróleo, ¿no? Y en este caso de las exportaciones, no del petróleo, y eso hace que haya mayores recursos y que suban los precios internos. Entonces, el hecho de que un sector exportador se beneficie hace indirectamente que las industrias que no están en la exportación les salga más caro producir, y entonces hay un efecto negativo, ¿sí?, para la economía. Entonces les empieza a salir más caro. Pero el problema de fondo aquí es que empezó a invertirse mucha inversión privada, pero no a ahorrarse al mismo ritmo. Es decir, para que en un país pueda haber inversión, lo primero que se necesita es ahorro, ¿sí? Si no, es decir, piensan a nivel individual, ¿no? Si ustedes no ahorran, no pueden invertir nada, ¿no? El ahorro no es lo mismo que la inversión. Es decir, yo puedo ahorrar, yo puedo incluso atesorar mi dinero bajo el colchón, y eso no significa que esté invirtiendo, ¿no? Para invertir tengo que hacer algo más, que es poner mi dinero a trabajar para que genere más dinero, ¿no? Esa es como una diferencia fundamental. Entonces los inversionistas empezaron a invertir mucho y el ahorro privado no creció al mismo ritmo, ¿sí?
Y entonces, ¿qué ocurrió? Que empezó a haber un endeudamiento, ahora sí privado, es decir, a diferencia de la deuda de 82, la de 94 fue un endeudamiento predominantemente privado, ¿sí? Aunque hubo cierto endeudamiento público. Y bueno, eso iba a generar pues un problema real, ¿no? Y eso se fomentó más por la política gubernamental de estabilidad económica, que implicaba también un tipo de cambio más o menos estable. Entonces, el tipo de cambio estable dio la pauta para empezar a gastar más también, ¿sí? Entonces, por un lado se estaba endeudando, había aumentado la deuda privada, por otro lado, el consumidor mexicano estaba comprando más en el exterior, ¿no? Y eso tiene que ver también con problemas del mercado interno, es decir, un mercado interno más orientado a bienes de consumo suntuario y demás, pero que no funcionaba bien como tal. Si ustedes se fijan, por ejemplo, las experiencias exitosas de desarrollo económico tienen dos elementos, es decir, generalmente hay un dinamismo muy grande del sector exportador o del sector externo, pero al mismo tiempo hay un mercado interno muy sólido, que funciona bien y que en épocas de crisis permite justamente volver sobre el mercado interno. Entonces, en el caso de México esto no se daba y bueno, además se cometió, digamos, el error de que aumentó, eso sí, el crédito, por ejemplo, para bienes raíces y demás. Entonces, mucha gente empezó a endeudarse para comprar una casa, ¿no? Un departamento y demás, pensando en que el financiamiento iba a seguir disponible. Ahora, este factor se juntó con el hecho de que viene el levantamiento zapatista, ¿no? El asesinato de Colosio, ¿sí? Y viene un momento de inestabilidad que bueno, es aprovechado además para hacer especulación por parte de los inversionistas que sacan el dinero, empieza a haber huida de capitales, de tal manera que se queda el país con una deuda muy grande que tiene que ser pues rescatada, digamos, y que en este caso pues es deuda privada, ¿no? En buena parte. ¿Perdón? El FOBAPRO. El FOBAPRO, sí, sí, conversión de deuda privada en deuda pública, ¿no? Que finalmente se acaba pagando. Y en este momento también se da la coyuntura para que, bueno, siempre hay quien saca beneficio de una crisis, ¿no? Para que el gobierno, al reestructurar su deuda, empiece a promover títulos de deuda que da intereses muy altos, ¿no? Entonces, bueno, eso va a hacer que haya empresarios, ¿no? Roberto Hernández, ¿no? Slim, ¿no? Que empiezan a ser como los inversionistas que financian al Estado, ¿no? O bueno, indirectamente los particulares, y que se benefician con esas tasas de interés, ¿no? Pero básicamente es un problema de ahorro, de falta de ahorro privado. Las utilidades de las empresas van decreciendo y en este momento, a raíz de este decrecimiento de las utilidades de las empresas, hay un mayor problema de desempleo, ¿no? Al final de cuentas también tiene que haber una devaluación, es decir, ninguna moneda se puede sostener artificialmente cierto tiempo, pero todo cae por su propio peso, ¿no? Bueno, ese problema ya le toca más a Cedillo, digamos, pero la estrategia, bueno, viene siendo la misma. Ahora, en este caso lo interesante también es, como en la crisis del 82, que ya vemos una diferencia de la economía mexicana, porque Estados Unidos tiene que entrar al rescate en el 94, porque bueno, se da el llamado efecto tequila, de que el problema financiero en México afecta a otros mercados. Entonces, eso nos da una idea ya de la integración de México a nivel global. Y bueno, no me refiero a integración, digamos, pensando solo positivamente, ¿no? Que es una articulación armónica. No, para bien y para mal hay una mayor articulación. Entonces, eso significa que ya no se puede, es decir, tampoco Estados Unidos puede decir, ay, ya no hago nada, pues México que entra en crisis y total, pues ya a ver cómo lo resuelve, ¿no? Entonces, bueno, para redondear, a partir de esto creo que podemos ver algunas cuestiones interesantes. Una es que, bueno, la economía mexicana va cambiando, va haciéndose mucho más compleja,
evidentemente empezamos con una población de casi 14, bueno, más o menos 14 millones de habitantes y acabamos en 1995 con una población de más de 90 millones de habitantes, ¿no? Lo cual hace pues, que estamos hablando